hablo en lenguas, yo eh, desato nudos de maldiciones con una oración. ¿Qué podemos aprender sobre eso? Si eso realmente es católico o no lo es. Bueno, a mí me dijo la Virgen que todo eso es mentira. Hay comunidades donde las personas dicen recibir mensajes de la Virgen, de Jesús, y que Jesús me dijo, y que la Virgen te manda a decir tal cosa, eh, por ejemplo, que cargamos los pecados de nuestros antepasados, o sea, lo que llaman maldiciones intergeneracionales. Yo sé que usted hizo un video sobre eso también. Y a pesar que usted ha hecho videos sobre eso, yo he entrevistado a sacerdotes y hemos hecho videos sobre eso. ¿Por qué todavía, y obviamente volviendo a lo mismo, pero pues me gustaría saber qué opina usted al respecto de esas comunidades, pues de personas que dicen, yo hablo en lenguas, yo desato nudos de maldiciones con una oración? ¿Qué podemos aprender sobre eso? Si eso realmente es católico o no lo es. Bueno, a mí me dijo la Virgen que todo eso es mentira. O sea, a ver, partimos de vuelta con lo mismo. Si cada uno, si cada uno va a ser, a ver, perdón, es una broma lo que dije recién por las Sí, dudas, sí. porque no entender la ironía, ¿no? Y hay un autor impío, masónico, bueno, o premasónico, mejor dicho, que fue Voltaire, un revolucionario francés, ¿no? Que preparó la Revolución Francesa, que decía que la diferencia entre un católico y un protestante, Voltaire era un impío, ¿ok? Era un tipo malvado, pero era un tipo que se reía de todo y de todos. Entonces él decía, la diferencia entre un católico y un protestante es que los protestantes no tienen un papa, ellos son el papa para cada uno, o sea, cada uno es su propio papa, digamos, ¿no? Bueno, Sí. ¿qué sucede? Cuando uno comienza a ser el propio juez en su propia causa, ya comienza a perder todo tipo de objetividad. Por eso es que siempre la Iglesia, en el ámbito de los carismas o los dones preternaturales, siempre ha planteado que los carismas o los dones que existen, que pueden existir, no es uno mismo el que posee esos dones o ese carisma, quien puede decir yo tengo este carisma, ¿no? Yo tengo Sí. este don. Y por eso que hay un cierto filtro, filtro importantísimo es el tiempo mismo, para ver si realmente eso es de Dios, si eso es del demonio, porque también perfectamente el demonio puede hacer curaciones. O sea, el demonio tiene potestad sobre el ámbito corporal y puede hacer que si yo me hago no sé, una herida, una herida, porque alguien me corta, puede hacer que la naturaleza humana rápidamente acelerar el proceso de curación y hacer como, ¿cómo se llamaba de los X-Men que se curaba rápido? Wolverine. Wolverine, exactamente. Se curaba rápidamente. Bueno, eso el demonio lo puede hacer perfectamente. O puede hacer que uno le pase una gripe o un dolor de cabeza, el demonio. Y después también mejor dicho, hay gente que por nuestra propia sensibilidad, que capaz que no usamos toda nuestra sensibilidad, o por cierto desorden afectivo que pueda tener, o sensible, o por cierto don adquirido por familia, genético, tenga potestad para poder llegar a curar. Eso, entonces, Dios, el demonio o la naturaleza misma. La naturaleza, nuestra propia caída, que puede ser ordenada o desordenada, no importa. Bueno, esta creo que ya lo habíamos visto, no sé, escríbanos ya ahí en los comentarios, pero bueno, el padre está ahí reafirmando pues todo lo que hemos visto aquí, gracias a Dios, pues en estos videos de formación. Y repito, ayuden a compartir porque compartir es evangelizar. Vamos a ver en este video el tema de la misa, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, esta es la misa o esta no es la misa. Vamos a ver lo que nos dice el padre Javier sobre este tema. El por qué, o sea, por qué esta división o por qué esta, entre comillas, pelea o entre comillas, ruptura. Yo creo que para entender este tema hay que entender un poco la historia de la reforma litúrgica, ¿no? No voy a entrar en ese tema ahora porque es un poco largo, pero solamente voy a decir esta pista por si a alguno le sirve un poco lo que es la historia de la reforma. En la historia de la Iglesia nunca hubo una petrificación de la liturgia. ¿Qué significa una petrificación? Nunca, jamás
el modo de celebrar la misa fue siempre exactamente igual a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque hay una cosa sana y normal en la iglesia que se llama la evolución del dogma. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo a propósito, ¿no? Uso este ejemplo. En los primeros siglos del cristianismo, la iglesia daba la comunión de modo habitual en la mano. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Esto se encuentra, si alguno quiere un poco conocer la historia de este tema, está en un documento llamado Memoriale Domini del año 1970 de Pablo VI. ¿Okay? Y se Bien. hacía al tiempo, ¿no? Que tengo entendido. ¿Perdón? Todos los fieles se consumían la comunión al tiempo, no al momento. Sí, bueno, eso puede ser que sea discutible, pero pongámosle que sí, no importa. A lo que voy es que con el tiempo, la iglesia, pasados los primeros siglos, porque evolucionaba en el buen sentido de la palabra, o sea, ¿qué es la evolución del dogma? No es que va cambiando el dogma, sino que hay un mayor conocimiento de ese mismo misterio, ¿ok? Es como cuando uno dice, bueno, yo cuando conozco a mi esposa, cuando recién te casaste, pero la conoces mucho mejor después de 3 años, y mejor después de 10 años. O sea, hay una evolución en tu conocimiento respecto de tu mismo objeto que es tu esposa. ¿Bien? Ok. Bueno, con el tiempo, por esa sana evolución del dogma, la iglesia fue entendiendo mejor la presencia real de Jesucristo. No es que no creyera, sino que la fue compartiendo mucho más. Por lo tanto, tenía una mayor devoción por la Eucaristía. A su vez, entendía que la posibilidad de dar la comunión en la mano daba también la posibilidad a que se dieran las posibles profanaciones de las especies. Como ocurre hoy. Como ocurre hoy de las especies eucarísticas, y a su vez que se perdiera poco a poco la devoción, pues si uno como que se acostumbraba por eso. Entonces, estoy resumiendo nada más, ¿eh? Sí. Tienen un video entero mío, un artículo entero mío en internet sobre la historia de la comunión en la mano. No me detengo mucho al tema. Bien, entonces la liturgia fue cambiando. Y desde Roma hacia afuera, como sucedió siempre con la liturgia, comenzó a plantear la liturgia romana, desde Roma hacia afuera, desde el papado hacia afuera, con el correr de los años, de a poquito, que la comunión fuera, tácate, en la boca. ¿Sí? Bien, fenómeno, excelente. Muy bien. O sea, la liturgia fue cambiando a partir de una realidad, pero eso fue muy lento, muy lento. A su vez, no era el mismo el modo de celebrar la Santa Misa en el año 800 que en el año 1500. Digo más, no era igual el modo de celebrar la Santa Misa para los dominicos que para los franciscanos. Misma época, el mismo tiempo. Son órdenes que nacen casi al mismo tiempo, paralelamente. Después, no es lo mismo la misa que se celebraba en Milán, Italia, el norte de Italia, que se celebraba, por ejemplo, en España. No es lo mismo en Toledo, no era igual. ¿No? Bueno. Después del Concilio de Trento, viéndose la necesidad de unificar el rito romano, uno de los tantos ritos que hay en la Iglesia Católica, no es el único, nosotros conocemos nada más que el rito romano, pero hay un montón, no sé si hay más de 30 ritos en toda la Iglesia Católica. Bueno, se planteó que había que codificar de alguna manera la liturgia, ¿no? Comenzando desde Roma, unificándola hacia afuera. Bueno, pero a su vez, esa codificación litúrgica se dio de modo muy paulatino, tomando lo mejor de cada cosa, sacando lo que parecía ser accidental, bueno, en fin. O sea, fue toda una evolución sana, lenta, despacio, que se culminó en la liturgia. Que a su vez, por cierto, digo para aquellos que no conocen de liturgia, no quedó petrificado en el Concilio de Trento. Hubo también modificaciones posteriores, muchas modificaciones al misal, hasta el que se conoce como el misal del año 1962. Bueno, en fin. ¿Qué pasó? En el Concilio Vaticano II se decidió, por un movimiento litúrgico que ya venía a principios del siglo XX, por cierto, en cambiar la liturgia romana. Y en vez de hacerlo de modo suave, paulatino, con el tiempo, hubo un cierto cambio muy drástico, muy fuerte de un día para otro, cambiando muchísimas cosas, no solamente el tema de la posibilidad de la lengua vernácula, o sea, poder dar la liturgia tanto en latín como en español, como en francés, como en chino, como lo que fuere, sino incluso cambiando muchas cosas, y algunos dicen en los documentos, incluso para acercar también a los que eran cristianos no católicos al catolicismo. Bien, sí. Entonces, este planteo drástico, fuerte, diría hasta revolucionario, en el ámbito litúrgico, causó una gran división en la Iglesia que hasta el día de hoy todavía estamos padeciendo. Sumado a que muchos han querido ver en el Concilio Vaticano II
un cambio drástico de doctrina, como una especie de iglesia antes y después del concilio. Nadie antes hablaba de la iglesia antes y después de Trento, o antes y después de Nicea, o antes y después de Éfeso, o antes y después de Constantinopla, o de Esmirna, o de Florencia, o el concilio de Florencia. O sea, no. La iglesia es una sola, o sea, uno puede hablar antes y después de Cristo en todo caso. Antes de Cristo no hay iglesia, después de Cristo hay iglesia. Bueno, pero entonces algunos han visto una especie de dialéctica permanente entre una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar. Y eso no puede existir nunca. La Claro. iglesia o es una o no es iglesia. O sea, o hay una iglesia que es verdadera y las otras son falsas, o la que supuestamente decimos que es falsa es la verdadera y la otra es la falsa. Pero esa dialéctica que algunos han planteado viene ya hace muchísimas décadas, que a su vez cuando hay muchas divisiones dentro de algunos funcionarios eclesiásticos en la iglesia, tienden a veces a dividir. Yo digo, por eso reitero, yo digo, ¿uno es católico o no es católico? ¿Sos católico si aceptas el credo? La verdad de fe que están resumidas, de modo resumidamente, en el Catecismo de la Católica, y no lo último que dijo tal obispo o tal funcionario eclesiástico, o lo que dijo tal papa en una entrevista. Eso no es no todo, a su vez, otra puerta de ignorancia. No todo lo que dicen un funcionario eclesiástico es magisterio de la iglesia. Pero tampoco sabemos ni lo que es el magisterio. Entonces, uno dice, uy, esto lo dijo fulano, entonces ya esto está fuera dentro de la iglesia. Y parecemos protestante. ¿Cómo va? A ver, por Dios. En fin. Así es, padre. Excelente su respuesta. Bueno, aquí como siempre el padre Javier pues dándonos una cátedra, enseñanzas, una formación y agradezco nuevamente al padre Javier porque lo he tenido ya en 3 oportunidades. De hecho, lo que estamos viendo acá pues son extractos de varias de sus entrevistas, así que pues aprovechen porque pues no se las tienen que ver quizás completos, sino que estoy resumiendo pues de lo más interesante